Cuando parecía que las tormentas se habían calmado, Meghan Markle volvió a caer en un abismo de desesperación. Lo que la derrumbó no vino de las murmuraciones externas, sino de la propia mujer a la que amaba y en la que más confiaba su madre, Doria Ragland. En un instante cargado de lágrimas, una verdad dolorosa salió a la luz. Un secreto que parecía enterrado para siempre resurgió dejando en el corazón de la duquesa de Sussex una grieta difícil de cerrar. No fue solo un golpe devastador para su espíritu, sino también una amenaza capaz de sacudir la imagen de toda la familia ante la mirada implacable del público. ¿Era este un quiebre irreversible o apenas la chispa que encendería una tormenta aún mayor? La historia comenzó con un detalle aparentemente trivial, fácil de olvidar, un nombre que desapareció de una carta familiar. Pero aquel vacío no fue una casualidad. Parecía un punto silencioso cargado de presagio. Esa ausencia nos conduce a la pregunta: ¿por qué Doria Ragland siempre aparecía como una sombra en los márgenes, sin integrarse en el resplandor de la realeza? ¿Por qué se sentaba en silencio sola en el salón de la reina, lejos de los abrazos y las miradas acogedoras de la familia? Antes de regresar a esa habitación, hay 4 preguntas esenciales, que deben plantearse, preguntas a las que cualquiera que desee comprender la naturaleza de la historia debe enfrentarse. ¿Lo sabía la familia real? ¿Lo sabía Thomas Markle? ¿Lo sabía Meghan? ¿Y acaso la propia Doria fue siempre plenamente consciente de esa verdad? Porque según los documentos oficiales, los 4 habían dado pasos discretos cuidadosamente calculados. El impacto no vino solo de lo sucedido, sino de cómo fue controlado, dispuesto para mantenerse en silencio. Al rastrear los archivos aparecía una y otra vez un término jurídico, una palabra densa de advertencia que revelaba lo frágil de la frontera entre lo público y lo oculto, entre la verdad y la imagen construida. Para entenderlo mejor, hay que regresar a un momento crucial: mayo de 2018 en el castillo de Windsor. En ese instante, cientos de cámaras del mundo entero seguían los pasos de Meghan Markle hacia la capilla, vestida con un impecable traje de novia blanco. El velo largo ondeaba como símbolo de tradición fundida con modernidad, un instante clásico y audaz al mismo tiempo. Millones de personas en directo quedaron fascinadas con una escena de cuento de hadas. Sin embargo, tras aquel cuadro luminoso, los más atentos percibían vacíos extraños en los registros públicos, rincones ocultos, piezas que faltaban. En aquella boda, solo Doria Ragland representaba a la familia de Meghan. La imagen de ella sentada sola, diminuta, en un escenario cargado de poder, evocaba una soledad estremecedora. Y los demás parientes, tías, tíos, hermanos, rostros que deberían haber estado presentes en ese día trascendental, todos ausentes. Esa ausencia no fue casual. Despertaba el temor de que si la familia afroamericana de Meghan ocupaba demasiada visibilidad, un secreto largamente oculto saldría a la luz. Se dice que en la mirada de la reina brilló fugazmente una severidad no dirigida a la joven novia, sino al conjunto de la escena. Una madre solitaria en medio de la solemnidad había abierto una grieta en la imagen perfecta que la familia real trataba de proyectar. El hecho de dejar a Doria aislada y apartar a los parientes de Meghan del evento era ya una señal clara de un secreto más profundo. Y fue precisamente en ese vacío, un nombre ausente del árbol genealógico, donde la historia comenzó a desplegarse. Cuando se anunció el compromiso de Meghan Markle y el príncipe Harry, la prensa británica expuso de inmediato todo su linaje como dictaba la costumbre. Para la realeza no era solo información, sino también prueba de decoro y legitimidad. Pero en ese árbol genealógico había un detalle extraño: la ausencia en el lugar donde debía figurar el nombre de Doria Ragland. Una pieza imprescindible faltaba, generando la duda: ¿era señal de adopción, un error, o un secreto cuidadosamente guardado durante años? Los archiveros al principio estaban confusos, sin certeza, sobre si Doria era hija adoptiva o no. Pero cuanto más rastreaban, más anomalías descubrían. El nombre de ella no se omitía solo una vez, sino repetidamente,
como si una mano invisible borrara de manera deliberada aquella pieza del retrato. Finalmente, la verdad se hizo evidente. No se trataba de un árbol genealógico completo, sino de un vacío oculto a propósito. Un fragmento de verdad empujado hacia la sombra. No fue hasta casi un año después de la boda de Meghan y Harry que aquel nombre apareció por fin. Pero esa era otra historia, un nuevo capítulo por descubrir. Antes que nada quedaba una pista crucial, una madre aún viva en la memoria y una oscuridad en el árbol familiar como una cueva abierta durante toda la investigación. La pregunta resonaba en cada documento. ¿Qué intentaba ocultar esta familia? Pasaron 8 meses tras la boda, antes de que el velo del secreto se levantara. Durante todo ese tiempo, la madre de Doria Ragland solo existía como un espacio en blanco en el mapa de sangre, una ausencia sin explicación, una puerta cerrada. Y entonces, al fin, un nombre salió a la luz. Janet Arnold, nacida el 4 de septiembre de 1929 en Sandusky, Ohio, fallecida el 27 de diciembre de 2000 a los 71 años. Un hallazgo aparentemente pequeño abrió un camino completamente nuevo hacia verdades más complejas de lo que cualquiera imaginaba. Porque con un nombre, las piezas comenzaron a unirse: certificados de nacimiento, partidas de defunción, registros de iglesia, páginas amarillentas, y la imagen difusa poco a poco tomaba forma. El árbol genealógico, antes un mapa vacío, ahora tenía carne, fechas, vínculos, una red de vidas vibrantes que despertaban tras largos años dormidos. Pero aquella alegría pronto se vio ensombrecida. Los archivos contaban una historia clara y desgarradora. El padre de Janet Arnold, James T. Arnold, nacido el 18 de julio de 1909, murió prematuramente a inicios de 1939 con apenas 30 años. Su madre, Natalie May Allen Pritchard, conocida como Nettie May, nacida el 23 de octubre de 1939, atravesó una vida compleja cargada de contradicciones. Cada nombre, cada cifra, no eran simples datos, sino ecos de relatos familiares olvidados. En junio de 1997, en Carolina del Sur, se cerró un capítulo de vida. Nettie May falleció a los 83 años y fue sepultada en el cementerio Englewood Park de Los Ángeles. Para muchos aquello no era más que una nota: fecha de nacimiento, fecha de muerte. Pero al revisar uno por uno los archivos, las páginas y los documentos, la red de sangre se hacía más nítida, revelando corrientes subterráneas que permanecían ocultas en la historia familiar. Los padres de Nettie May, es decir, los abuelos maternos de Janet Arnold, eran Hunter Luther Allen y Gertrude Elizabeth Sadler. Gertrude, nacida en 1892 y fallecida en 1958, aparecía en los registros como cualquier otra abuela en un árbol genealógico común. Sonaba sencillo, pero la verdad era totalmente distinta, porque al examinar a James T. Arnold, el padre de Janet, surgía la verdadera complejidad. Los registros indicaban que sus padres eran Samuel T. Arnold y Gertrude Elizabeth Sadler Arnold. Otra vez Gertrude, la misma mujer. El cuadro que daba su altar de... En el centro estaba Janet Arnold. Su madre, Nettie May Allen, tenía como madre a Gertrude. Su padre, James T. Arnold, también tenía como madre a Gertrude. Una sola mujer, dos papeles, dos ramas familiares, y ambas convergiendo en el mismo nombre. ¿Qué significaba aquello que los padres de Janet Arnold no eran simplemente una pareja que se había encontrado por azar? Eran medio hermanos por parte de madre. Ambos llevaban en sus venas la sangre de Gertrude. Y esa fue la razón por la que tantos árboles genealógicos publicados después en la prensa británica tuvieron que ser retirados apresuradamente. Cuando las piezas comenzaron a encajar, la verdad ya no pudo ocultarse, y la presión se volvió asfixiante. En los archivos públicos, cuando la familia real presentó el árbol genealógico de Meghan Markle, casi todas las ramas estaban completas y detalladas excepto la de Janet Arnold. Esa ausencia no era un error, era un silencio deliberado, porque de hacerse público ese nombre arrastraría una verdad demasiado sensible e imposible de aceptar bajo la mirada de la sociedad.
El nombre de Janet Arnold se convirtió en la llave que abría una revelación estremecedora. Era fruto de una relación familiar enredada, pues sus padres James T. Arnold y Nettie May Allen eran medio hermanos, ambos hijos de Gertrude Elizabeth Sadler. No se trataba de un vínculo lejano, sino de una verdad directa pesada que recaía sobre el honor familiar. Para cualquiera que revisara los archivos, aquello era una bomba de relojería. Un vacío que tanto que en un principio parecía un fallo técnico se revelaba ahora como la huella de un secreto cuidadosamente oculto. Y desde ahí comenzaron a levantarse justificaciones y cortinas de silencio desde el propio palacio. La historia no terminaba allí, porque sus consecuencias no afectaban solo a Meghan, a Harry o a sus hijos, sino que planteaban una cuestión mayor. ¿Qué ocurre con la fachada de respetabilidad cuando un secreto familiar es expuesto? La verdad aparecía en documentos fríos. Los padres de Janet Arnold, James T. Arnold y Nettie May Allen, no eran una pareja ordinaria, sino medio hermanos por parte de madre. Una unión que la ley nunca reconoció, y que la sociedad, incluso en épocas en que ciertos matrimonios consanguíneos fueron tolerados en casas reales, consideraba un tabú. En los textos las palabras no eludían nada. Era una unión condenada tanto desde la ética como desde la biología, una verdad cargada de estigma social y peso genético. Los expedientes subrayaban una palabra cortante y helada legal. No era solo la constatación de un estado civil, sino la clave para comprender por qué el asunto había sido enterrado durante décadas. Esa fue también la razón por la que los vínculos de la familia de Meghan Markle nunca se presentaron de manera abierta. ¿Sabía el palacio la verdad? Los archivos lo confirmaban, sí. En cuanto el príncipe Harry y Meghan formalizaron su relación, la familia real recibió toda la documentación. En ese instante, al revelarse el origen de Janet Arnold, todo el cálculo interno cambió. Y esa es la explicación de la imagen de Doria Ragland sentada sola en la boda, de la ausencia de los parientes maternos de Meghan, en los actos clave, incluso en la Navidad. Todo buscaba controlar la mirada pública y evitar que el vacío genealógico llamase la atención. La preocupación no era únicamente por el escándalo social. Según los documentos, la familia real también temía riesgos genéticos, posibles anomalías que pudieran afectar a la descendencia de Harry y Meghan. Uno puede imaginar conversaciones en voz baja, tras los muros del palacio, advertencias murmuradas, notas estrictas, alusiones a la sangre, entremezcladas con el miedo al escándalo. Parecía un guión de cine, pero estaba escrito en documentos históricos reales. Ese temor dejó huella en la manera en que Meghan se presentó ante el público, cauta, reservada, temerosa de ser examinada con dureza. Para la familia real, el silencio se convirtió en arma de defensa. Estaban acostumbrados a afrontar crisis, desde divorcios hasta problemas financieros, pero un asunto de linaje, una sombra tan difícil de disipar, era siempre lo más intolerable. Por ello eligieron la estrategia más simple: no decir nada. No hablar de los padres de Janet, no señalar los vacíos en el árbol, esperando que el silencio hiciera olvidar la historia. Pero ese silencio acabó siendo la prueba más clara de la ocultación, un velo invisible sobre generaciones, dejando una grieta en la imagen proyectada como perfecta. Es necesario recordarlo, ni Doria Ragland ni Janet Arnold tuvieron elección alguna. Nacieron en circunstancias ya marcadas, sin poder controlar la sangre que corría por sus venas. Pero la decisión de ocultar la complicidad de la realeza y de la propia Meghan en mantener el silencio fue lo que generó el círculo vicioso. El silencio era a la vez escudo y cadena. El vacío en el árbol genealógico no era solo un dato faltante, sino una herida transmitida en silencio a través de generaciones. Inculcó en Meghan una intuición de alerta constante, un temor a la exposición pública y una necesidad feroz de proteger a su familia más cercana. Esos huecos, como fisuras discretas, marcaron cada decisión, cada vínculo y cada paso de su vida en la realeza. Al mirar la historia de Janet Arnold, de Doria Ragland y finalmente de Meghan Markle, se percibe un hilo conductor: poder, secretos y heridas psicológicas.
Todo se entrelaza conformando una historia familiar que por fuera brilla con esplendor, pero que por dentro guarda sombras difíciles de disipar. Los vacíos en el árbol genealógico nunca son simples ausencias fortuitas. Se asemejan a grietas en un muro antiguo revelando lo que se esconde detrás. Quien lo observa percibe que algo no encaja, una falta que despierta inquietud, aunque resulte imposible descifrarlo de inmediato. Cuando Meghan Markle atravesó las puertas de la vida real, no llevó solo su esplendor y su fama personal, sino también los fragmentos incompletos de un linaje lleno de enigmas, relatos ocultos en la penumbra y vínculos que alguna vez existieron, pero quedaron velados. Esos vacíos, aunque invisibles, son como fantasmas silenciosos que acompañan cada paso. A veces susurran indicaciones, a veces atan con lazos imperceptibles, pero presentes en cada aparición pública. El impacto psicológico de esos vacíos es profundo. Ninguno de nosotros elige la sangre o el origen, pero cuando los secretos se guardan demasiado tiempo, quienes los cargan viven con la sensación de haber perdido el control de su vida. Para Meghan, ese vacío acabó convirtiéndose en una armadura invisible. Aprendió a ser cauta en cada palabra, a medir cada sonrisa y a mantener la reserva en todas las relaciones familiares. Porque cada gesto suyo no era solo personal, sino que arrastraba la sombra de lo callado durante décadas. El precio del silencio era una vigilancia perpetua. De ahí surge un contraste claro: poder y privacidad. El Palacio de Buckingham, con su maquinaria de control de imagen, persigue siempre la perfección donde no se permite ningún detalle sobrante. Cada relación y cada imagen se calculan con precisión, para evitar dañar la reputación de la monarquía. Pero para Doria Ragland, la madre de Meghan, los vacíos en el árbol genealógico tenían otro significado. Eran a la vez prueba de soledad y fuente de fuerza silenciosa. La imagen de ella sentada sola en el salón de la reina se convirtió en un símbolo poderoso. Estaba presente como testigo del poder, pero también como víctima del aislamiento que ese mismo poder había generado. Esa escena decía más que cualquier comentario que el poder puede deslumbrar, pero también basta para dejar a una persona en soledad, y que el silencio es a veces la herramienta de control más refinada. La influencia de esos vacíos genealógicos no se limita a una generación. Se infiltra y deja huella en la lealtad y en tus herederos con bocetos. En el caso de Meghan esto resulta aún más evidente. Los registros de sangre, los vínculos ocultos e incluso los riesgos genéticos que la familia real contempló. Todo ello pesaba sobre su forma de pensar en el futuro de sus hijos. Porque un secreto no resuelto no solo es una carga del presente, se graba en la conciencia y hace que la siguiente generación entienda el honor, el poder y el valor familiar a través de lo que nunca fue expresado. Cada decisión de Meghan, desde asistir a un acto, elegir sus palabras, hasta criar a sus hijos, llevaba la sombra de esos vacíos invisibles. Aparece además otra capa de significado en la manera en que el palacio maneja el poder. Tan pronto conocieron el secreto del linaje, tomaron medidas de una prudencia extrema. ¿Quién podía estar presente? ¿Quién debía quedar apartado? ¿Quién quedaba fuera de la lista de invitados? Ya no eran simples decisiones de imagen. Eran estrategias de control de riesgo calculadas como un tablero de ajedrez político. Por ello, los vacíos en la genealogía dejaron de ser fallos de información y se convirtieron en herramientas para salvaguardar el poder y la supervivencia de una institución bajo el escrutinio público. Sin embargo, la época ha cambiado. Internet y los medios modernos no permiten que el silencio se prolongue indefinidamente. Una fotografía antigua, un nombre olvidado, un detalle aparentemente mínimo. Todo puede de repente servir de pieza para que la opinión pública reconstruya la historia completa. En ese contexto, Meghan vive en una cautela constante. Entiende que un fragmento inocuo del árbol familiar puede abrir la puerta a secretos devastadores. Por eso, mantiene distancia, mide cuidadosamente sus relaciones y elige con precisión cómo mostrarse ante el mundo. Los vacíos genealógicos nunca permanecen quietos sobre el papel.
No son casillas vacías sin alma, sino grietas que penetran en la memoria, en la percepción y en cada relación humana. Para Meghan Markle, esa ausencia no es solo un espacio mudo, sino la razón de su extrema prudencia con la familia, en actos públicos, y sobre todo en la necesidad de proteger a Doria Ragland de la mirada intrusiva de la prensa. Ese vacío es la sombra invisible que marca todo su ritmo vital, obligándola a ella y al príncipe Harry a construir una imagen a medio camino entre lo público y lo privado, un equilibrio delicado entre la intimidad familiar y la luz cegadora del escrutinio. Tras ello late el peso inmenso del linaje y del poder. Un secreto genealógico aparentemente relegado al pasado es capaz de extenderse e influir en cada generación. Define cómo los miembros de la familia se miran quién accede al círculo de poder e incluso condiciona decisiones políticas o financieras. Cuanto más se oculta, más se convierte en un vacío que el público ansía llenar. Y en esa ansia el silencio se transforma en instrumento de poder, sin decir nada controla miradas y sospechas. De ahí brota una pregunta inevitable: si un secreto así bastó para influir en Meghan y en sus hijos, ¿cuántas cosas más sigue guardando esa familia? ¿Cuántas relaciones, cuántas decisiones y cuántas emociones han sido ajustadas por vacíos que el público jamás verá? Esta pregunta no solo busca la verdad, muestra cómo poder, silencio y secreto se entrelazan en una red invisible que moldea la vida incluso en un mundo iluminado por focos y cámaras. ¿Cómo afrontarán esos vacíos las generaciones venideras? Meghan Markle y Doria Ragland no son solo víctimas de secretos. También intentan transformar la carencia en fortaleza, el aislamiento en espacio propio para conservar su libertad. Están obligadas a equilibrar poder, fama y vida privada, enfrentándose tanto a la dureza de la realeza como a la severidad de la opinión pública. Los vacíos genealógicos, las capas de silencio en los registros no son solo cargas, también son desafíos, lecciones y motores de fuerza para quienes vienen detrás. Y por supuesto, la historia aún no se ha cerrado. Los vacíos, los secretos innombrados y el peso del linaje siguen marcando cómo entendemos el poder, la familia y la libertad individual en un mundo en el que todas las miradas se concentran sobre ellos. Cada nombre omitido, cada vínculo oculto, es como una flecha que abre una nueva pregunta. ¿Qué secretos siguen durmiendo? ¿Podrán esos vacíos cambiar nuestra visión del poder, del afecto y quizás de la historia de toda una dinastía? ¿Y tú qué opinas ante secretos así? ¿Elegirías callar para proteger o hablar para revelar? ¿Crees que el silencio puede resonar con más fuerza que 1000 palabras? ¿O piensas que la verdad, aunque cruel, es la única vía de liberación? Déjame tu reflexión en los comentarios, quiero conocer tu perspectiva. Y si disfrutas de estas exploraciones, historias, donde el poder se cruza con el secreto, donde la familia esconde capas de sentido nunca contadas, no olvides suscribirte al canal. Cada suscripción es un paso compartido, una oportunidad de levantar juntos cada velo, abriendo relatos a los que pocos se atreven. Haz clic en suscribirse, activa la campanita y acompáñame en este viaje para descubrir secretos cargados de peso y emoción. Porque quizá en los próximos capítulos nos topemos con una verdad que ni siquiera la realeza desea que salga a la luz.